Como les decía, bienvenidos a la reunión de esta semana, que es el inicio ya del proyecto 2 del segundo parcial, perdón, del segundo parcial del primer quimestre. Así que, perdón, es el proyecto 2 del primer parcial del segundo quimestre. Recordándoles otra vez que tenemos un número de proyectos por cada uno de los quimestres. En este caso tenemos proyecto 1 y proyecto 2. Proyecto 1 ha terminado. Empezamos proyecto 2. Cada proyecto tiene 4 semanas promedio, más o menos, dependiendo de la asignatura. Para el caso de psicología, como les decía, hemos terminado ya proyecto 1. Necesitamos que se igualen sus fichas, ya sea en la plataforma o en el correo electrónico, como quieran, se reciben los trabajos, pero necesitamos que se igualen ya. Bajo esta premisa, les recuerdo otra vez que nosotros trabajamos principalmente con las plataformas tanto del correo electrónico como del aula virtual. Recordando que los que trabajan con el correo electrónico trabajan con la página web, que no tiene ninguna forma de clave de ingreso, simplemente es una dirección donde ustedes ingresan y miran las fichas, o los que están trabajando directamente en el aula virtual de la asignatura, en donde, como les había comentado, ya tenemos calificadas todas las tareas que ustedes han subido, hasta la tarea número 4, la tarea 5, hasta el día de hoy, se supone que van a entregar el día de mañana, yo ya revisaré. Si es que hubiera algún problema, por favor informen para poder darles más tiempo, poder dar algún tipo de apoyo en este aspecto. Esta semana, como todas las semanas, vamos a seguir dando continuidad en el trabajo, ya que inicialmente nosotros empezamos analizando los primeros psicólogos, 10 psicólogos o 10 teorías que nos hablaban de distintas formas de ver la enseñanza-aprendizaje, entre las cuales las primeras semanas nosotros ya hemos hablado del condicionamiento o conductismo clásico y operante, en donde se trabajó con Skinner y Pavlov. Fueron los primeros psicólogos que vimos junto con tus teorías del condicionamiento clásico y condicionamiento operante, en la cual ya habíamos visto cómo funcionan. En la una trabajaba con estímulos y respuesta y el otro con refuerzamiento positivo y negativo. Así que bajo esa premisa estábamos trabajando y continuamos con los demás psicólogos. La siguiente semana recuerden que nosotros salimos del conductismo y empezamos a ver otras figuras, otras formas de psicología, en donde hablamos del aprendizaje significativo, hablamos del cognitivismo, hablamos del histórico-cultural y finalmente, como les decía, del aprendizaje significativo, que es lo que vimos la semana anterior. Después, el siguiente o la siguiente semana, ya trabajamos con las necesidades, en donde ya hablamos del psicólogo Abraham Maslow, uno de los psicólogos que también estaban entre los primeros 10 con los que trabajamos, en donde habíamos hablado de que tenemos un nivel, 5 niveles de necesidades, partiendo de las más básicas necesidades, que son las fisiológicas, hasta las superiores, que son la autorrealización. Eso fue el trabajo de la semana anterior. Esta semana, dando continuidad a los psicólogos, vamos a iniciar con el psicólogo Gardner. Gardner nos decía que los estudiantes no tienen una única forma de aprender. Los estudiantes, o cualquier persona en general, tiene diferentes formas de enseñanza-aprendizaje, en las cuales Gardner generó o planteó que existen 8 tipos de inteligencias, las cuales existen 8 tipos o formas particulares de enseñanza-aprendizaje. Este psicólogo planteó que es necesario superar el paradigma de que todos aprendemos de igual manera. Él decía que no hay una única forma de entendimiento de concepción de aprendizaje, sino que hay varias. Bajo este parámetro, Gardner destacó que todos tenemos aptitudes propias, aptitudes innatas, aptitudes que nos diferencian de los demás. Y en función de eso, nos decía que tenemos diferentes fortalezas que podemos potenciar y debilidades que tenemos que respaldar para que se superen o mejoren también. Bajo esta premisa, como les decía, en el 2001, ya en el siglo XXI, habló de este nuevo tipo de inteligencias, en donde decía que no podemos mantenernos en el paradigma anterior de que todos somos iguales y que todos aprendemos igual. Y planteó el siguiente sistema, en donde las primeras 4 que vamos a ver esta semana hablan o parten de la inteligencia intrapersonal, en donde hace referencia a las
particularidades que tiene cada uno en función de la percepción que tienen de uno mismo. Es la capacidad de entender sentimientos, emociones, comportamientos y conductas propias. Es decir, yo puedo autoconocerme y puedo comportarme en función de lo que yo necesito porque tengo un control muy elevado sobre mi forma de pensar y comportarme. Esto conlleva una capacidad cognitiva que permite identificar nuestro estado de ánimo y poder moldearlo. Hay personas que se enojan, se ponen tristes, se fastidian y no saben ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Y no saben cómo evitar eso. La inteligencia intrapersonal sabe cómo manejar sus emociones de manera adecuada y saber moldearlas dependiendo de la necesidad que se tenga. Bajo esta premisa, se dice que los que manejan este tipo de inteligencia son más los que se manejan con tipo de filosofías, los que tienen que ver con religiones, los que manejan, digamos, estados de mente, por ejemplo, psicología, medicina, en cierta forma manejan o tienen un rasgo de inteligencia interpersonal bastante elevado. El siguiente es la interpersonal. Si dijimos que la intrapersonal es que tiene un autoconocimiento muy elevado, la interpersonal es que tiene la capacidad de manejarse muy bien con grupos, de manejarse muy bien con personas, es la capacidad de entender lo que las otras personas están sintiendo, viendo, es un nivel de empatía bastante alto, en donde comprenden deseos, emociones y comportamientos de los demás. Solo con darse cuenta de cómo se comporta, cómo se mueve, ya saben lo que puede estarle pasando y tratan de apoyarle en función de eso. En función de eso también, las personas que tienen o muestran una inteligencia alta interpersonal trabajan con relaciones públicas, comunicación social, eventos, todo lo que tenga que ver gente o agrupar personas. Ellos son los que se destacan como vendedores, los que trabajan en call centers, los que trabajan como terapeutas, los que tienen, o los docentes, también psicólogos tienen este tipo de característica en donde trabajan o moldean o se adaptan o ayudan a mucho tipo de personas. La siguiente es la naturalista. Esta ya no entiende o no se entiende a sí mismo necesariamente y tampoco se relaciona con entender a los demás. Esta se relaciona con entender al medio ambiente, identificar ciertas características en las cuales las personas que tienen esta inteligencia pueden desde pequeños manejar una interacción con animales, con ambiente, son muy observadores, les gusta el campo, les gusta lo que tiene que ver con los bosques, las playas, el entorno ambiental y natural. Son personas que se destacan en las carreras como, digamos, ingeniería ambiental, todo lo que tiene que ver con agronomía, todo lo que tiene que ver con los animales, también particularmente con la arqueología, algunos físicos, geólogos, químicos son los que tienen este tipo de inteligencia desarrollada, ya que implica mucho trabajo de campo. Finalmente, la cuarta de esta semana, porque recuerden que son 8, esta vez vamos a ver solo 4, la inteligencia kinestésica corporal, una de las inteligencias múltiples de Garner, se refiere a que las personas que tienen mucha capacidad en los deportes, en, digamos, artes marciales, defensa personal, todo lo que tenga que ver con el manejo del cuerpo, que consideran que tienen esta inteligencia kinestésica desarrollada. Los que bailan, los que les gusta bailar por competencia, los que bailan súper bien salsa, súper bien merengue, los que les encanta mover el cuerpo, el que la bailoterapia, todas esas cosas, tienen que ver con la inteligencia kinestésica, principalmente. Bajo esta premisa, repito, esta primera semana vamos a trabajar con estas 4 inteligencias, en donde tenemos que primero ir revisándola una a una y viendo si es que desde mi punto de vista yo podría entrar, podría, digamos, definirme o decir que yo podría pertenecer a alguna de estas. La tarea de esta semana, para entrar directamente a lo que tenemos que ver, tiene que ver con esto. Pero para ello vamos a ver un breve video rápidamente de lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples de Garner, como un pequeño recordatorio, un pequeño refuerzo de lo que estamos conversando. Recuerdo que este video está dentro de la plataforma, tanto de la página. También inteligencias múltiples parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos, las experiencias que vivimos o la educación que recibimos. Sin embargo, en ningún caso se niega la aportación de la genética. De hecho, el desarrollo de estas capacidades depende de la predisposición genética al tener destreza en un área o en otra.
Ahora bien, a pesar de que cada uno de nosotros somos más hábiles en una área u otra, en mayor o menor medida, todos tenemos 8 inteligencias modulares donde cada una de ellas es independiente y autónoma de las otras. En el siguiente vídeo te presentaré las bases de la teoría de estas inteligencias y reflexionaremos sobre la importancia de su diversidad en las aulas. Howard Gardner, neuropsicólogo nacido en Estados Unidos en 1943, presentó la teoría de las inteligencias múltiples en 1983, partiendo de la base de que la inteligencia es un constructo multifactorial, porque hay tantas inteligencias como situaciones ambientales. Decía lo siguiente: el diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en 2 hipótesis. La primera es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, no todos aprendemos de la misma manera, y la segunda, que a día de hoy nadie puede llegar a aprender todo lo que hay por aprender. Gardner afirma que la escuela ideal es la que enseña a aprender. Se trata de enseñar las diferentes áreas y ámbitos del currículo escolar utilizando diferentes formas de aprendizaje como la música, el arte o las representaciones, de manera que los niños y niñas aprendan atendiendo su estilo particular de aprendizaje. Por todo ello, Gardner considera que hay formas diversas de ser inteligente. En función de nuestro estilo de aprendizaje preferido, seremos más hábiles en un área o en otra. Ser brillante en educación física y no tanto en lengua no significa no ser inteligente. Así pues, teniendo en cuenta que la inteligencia implica la adquisición de nuevos conocimientos atendiendo a diferentes sistemas de procesamiento de la información, no podemos avanzar sin hacer una pequeña mención a los 3 sistemas de representación que utilizamos a la hora de interactuar con el medio. Sistema visual. Representa con imágenes los estímulos internos y externos que recibe. Retiene la información estableciendo relaciones entre las diferentes ideas y conceptos porque tiene una visión más global del entorno y aprende fácilmente a través de lo que ve. Sistema auditivo. Piensa en los sonidos y no recuerda mucho los detalles. Retiene la información percibiendo los estímulos de forma secuencial y ordenada y aprende fácilmente a través de la escucha. Sistema cinestésico. Asocia la información que recibe con las sensaciones y movimientos de su cuerpo, almacena la información mediante la memoria muscular y aprende a través de la experimentación. En definitiva, la activación de cada sistema de representación supone poner en juego una inteligencia u otra. Por este motivo, con el fin de estimularlas, es necesario proporcionar recursos que permitan adquirir habilidades de pensamiento, que serán las herramientas que enseñen a aprender teniendo en cuenta la diversidad de sistemas de representación. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, como el propio nombre indica, define que los humanos somos poseedores de 8 inteligencias. Por lo tanto, el autor niega que las personas solo posean una única, estática y cuantificable inteligencia. A continuación te presento cuáles son estas 8 inteligencias y qué actividades puedes realizar para desarrollarlas en tus clases. La inteligencia espacial es la capacidad de percibir de forma exacta el mundo visoespacial y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Algunos de los profesionales que ponen en juego estas habilidades pueden ser arquitectos, decoradores de interiores, pintores o escultores. Para trabajar la inteligencia espacial en nuestra escuela, podemos construir con piezas de construcción algún objeto, hacer figuras de plastilina o de barro, exponer un tema mediante un mural interactivo que permita reflejar los conocimientos adquiridos a través de diferentes técnicas como el texto, gráficos, vídeos, audios e imágenes, realizar mapas conceptuales de un tema o incluso exponer este tema mediante una maqueta, una escultura o herramientas tecnológicas. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las diferentes formas musicales. Estas habilidades se ven reflejadas en los compositores, luthiers, intérpretes o bailarines. La inteligencia musical se puede trabajar en la escuela reconociendo el sonido de animales, de transportes, sonidos de la naturaleza o sonidos que formen parte de nuestra vida diaria sin tener la imagen de lo que lo identifica. También se puede trabajar tocando una canción con un instrumento o haciendo una actuación. La inteligencia naturista es la capacidad de reconocer, clasificar y utilizar elementos del entorno rural o urbano. Es una capacidad especialmente desarrollada en profesionales como biólogos, botánicos o ecologistas. Para trabajar esta inteligencia en la escuela, podemos hacer una excursión y recolectar flores, piedras, hojas, etc. para hacer un collage que represente su día en un entorno natural determinado, tener cuidado de una planta para garantizar su crecimiento óptimo, utilizar instrumentos de observación como un microscopio, realizar experimentos con productos cotidianos, ir al observatorio, crear un huerto, o experimentar y crear mecanismos que favorezcan el medio ambiente, como el compostaje o el reciclaje.
La inteligencia interpersonal es la capacidad de percibir y distinguir estados de ánimo, intenciones, intereses, habilidades o sentimientos ajenos, así como interactuar de forma eficaz con los demás. Por lo tanto, requiere el conocimiento preciso de las personas que nos rodean. Tal como dice Goleman, cuanto más abiertos estamos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer a los demás. Podemos trabajar esta inteligencia a partir de un collage donde se reflejarán las cosas que les gusten y adivinarán a qué niño o niña pertenece, hacer una redacción que contenga sus fortalezas y debilidades y posteriormente reconocer de qué compañero se habla una vez el docente lee el redactado, realizar dinámicas de grupo de relaciones interpersonales o crear un mural o un vídeo con su presentación y sus aficiones. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una percepción precisa de nosotros mismos. Esto incluye el conocimiento o imagen precisa de nosotros mismos, la autoconciencia de nuestros estados de ánimo y nuestras motivaciones, habilidades, carencias o intereses. Para trabajar esta inteligencia podemos ofrecer una serie de imágenes extraídas de revistas y que ellos tengan que pegar en una cartulina aquellas que más les guste, posteriormente que expliquen por qué las han escogido. También podemos hacer que los alumnos se describan a sí mismos o realizar un autorretrato o un dibujo con los elementos con los que nos identificamos utilizando diferentes herramientas como pueden ser el GIMP o el Photoshop. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad. Como pueden ver, hay algunos tipos de inteligencias. Repito, los que esta semana vamos a revisar son primero la intrapersonal, la interpersonal, la naturalista y la kinestésica. Bajo esta premisa, el trabajo de ustedes de esta semana radica en, primero, recuerden que la información está directamente en su plataforma con un resumen de cada una de las inteligencias, además del video, para lo cual ustedes primero van a hacer un organizador gráfico donde pongan lo importante, lo que más les entendieron de lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Van a hacer un organizador gráfico con las ideas principales de las inteligencias múltiples. Además, vas a tener que decirnos, desde tu punto de vista, a cuál de estas 4 tú crees que podrías pertenecer. La siguiente semana vamos a hacer lo mismo con las siguientes 4 y finalmente vamos a aplicar un test para definir qué inteligencia tenemos como predominantes y podremos comparar entre lo que nosotros dijimos que podíamos tener y lo que el test nos dice en función de nuestra personalidad. Bajo ese parámetro vamos a ver qué tanto nos autoconocemos. Si es que realmente sabemos cómo somos, lo que queremos o lo que nos gustan en relación de lo que pueda salir en función de una batería psicológica que nos pueda dar ese resultado. Eso sería, o esa sería la tarea de la próxima semana. Les recuerdo que las tareas se lanzan, se presentan siempre a la semana siguiente de la clase. Es decir, si hoy día lunes tuvimos clases, el día lunes de la siguiente semana, o mejor dicho el martes, ustedes ya tendrían que haber presentado la clase. Haya o no haya clases, ustedes tienen que presentar hasta esta fecha el trabajo. Recuerden que es semana completa. También les recuerdo que por favor tienen que igualarse con las semanas anteriores para poder tener la nota completa del proyecto 1. Les recuerdo también que todas las fichas están subidas aquí en su plataforma del aula virtual como en la página web. Aquí la diferencia radica en que en su aula virtual ustedes tranquilamente suben ahí sus trabajos en la parte de entregas, mientras que en la página web ustedes solo tienen para visualizar la información y la envían al correo electrónico que de igual manera está puesto en las publicaciones para que ustedes sepan a dónde van a presentar. Eso es, y este sería el trabajo de esta semana. Por favor, tengan en cuenta las recomendaciones que se ha dado para los trabajos y por favor no dejen pasar mucho tiempo, no dejen que se acumulen sus trabajos porque es importante tener todo al día. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, por favor, me pueden informar, ya sea por el chat, ya sea por el WhatsApp, como ustedes deseen. Les recuerdo, tratemos de igualarnos todo, no dejemos para último momento y por favor, tengamos al día nuestros trabajos.